Mi hermano heredó la empresa familiar y me despidió diciendo, «Aquí no hay lugar para ti». Al día siguiente, todos sus clientes se fueron con mi nueva compañía, y su mejor amigo era mi primer inversionista. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y hasta hace exactamente 72 horas, creía conocer a mi familia. El lunes por la mañana, mientras revisaba los códigos del nuevo sistema de seguridad cuántica que había estado desarrollando en secreto para nuestra empresa familiar, nunca imaginé que sería el último día que pisaría esos pasillos como empleado, como hijo, como hermano, y como heredero legítimo de todo lo que mi abuelo había construido. Todo comenzó con una llamada inusual de Diego, mi hermano mayor, a las 6:47 a.m. Reunión familiar en la sala de juntas, 10 a.m. Asunto urgente del directorio. Su voz tenía ese tono de falsa formalidad que siempre usaba cuando intentaba ocultar su inseguridad detrás de una máscara de autoridad. Bajé de mi oficina técnica en el tercer piso, pasando por los cubículos donde nuestros empleados de toda la vida, personas que me habían visto crecer, me saludaban con sonrisas genuinas. ¿Otro sistema revolucionario, Alex? Y me preguntó doña Carmen, nuestra recepcionista desde que mi abuelo fundó la empresa hace 40 años. Sonreí, sin saber que sería la última vez que intercambiaríamos esas palabras en estos pasillos. La sala de juntas estaba inusualmente llena, con una energía tensa que se podía palpar. No solo estaban Diego y mi padre, quien supuestamente se había retirado por problemas de salud 6 meses atrás, sino también la abogada corporativa de la familia, la señora Valdés, con su maletín de cuero negro que siempre presagiaba tormentas legales, y 2 hombres de traje que no reconocí inmediatamente, pero cuyas expresiones gritaban ejecutivos de adquisiciones. «Alejandro», comenzó mi padre, sus ojos evitando persistentemente los míos mientras jugueteaba con su anillo de graduación. «Tu hermano y yo, junto con el consejo directivo, hemos tomado algunas decisiones estratégicas respecto al futuro de Mendoza Technologies». Diego tomó la palabra con esa arrogancia que tanto me costaba tolerar, deslizando un sobre manila a través de la mesa pulida de caoba brasileña que nuestro abuelo había traído personalmente de São Paulo. «La empresa necesita una reestructuración agresiva para mantener nuestra competitividad. Tu puesto, lamentablemente, ya no es sostenible financieramente». Abrí el sobre con manos que comenzaban a temblar. No por miedo, sino por una rabia contenida que hervía en mis venas. «Despido por reestructuración empresarial». Las palabras bailaban grotescamente frente a mis ojos. «Efectivo inmediato. Indemnización. 3 meses de salario». «¿Esto es una broma de mal gusto?», pregunté, clavando mi mirada en mi padre. «Papá, he estado desarrollando el sistema de seguridad cuántica más avanzado de la industria. Estamos a semanas de patentarlo y ya tenemos ofertas de 3 Fortune 500. Fue entonces cuando Diego soltó la primera bomba, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ese sistema ya no es técnicamente tuyo, hermanito. Según tu contrato de empleo, especialmente las cláusulas 7.3 a 7.8 que papá tan sabiamente incluyó, todo lo desarrollado durante tu empleo es propiedad exclusiva de Mendoza Technologies, mi contrato, el mismo que mi propio padre me había hecho firmar con dulces promesas de proteger mis intereses futuros y asegurar mi legado en la empresa». Ahora entendía con amarga claridad por qué había insistido tanto en esas cláusulas draconianas sobre propiedad intelectual. «Durante los últimos 8 meses», continuó Diego, deslizando otra carpeta hacia mí, «has estado trabajando en un proyecto paralelo no autorizado. Una aplicación de seguridad personal que claramente compite con nuestros intereses corporativos. La aplicación que desarrollé para proteger a mi sobrina Sofía después de su diagnóstico de diabetes tipo 1. Esa app es de código abierto para monitorear los niveles de glucosa. La desarrollé después del ataque de hipoglucemia que casi le cuesta la vida en el colegio». La abogada Valdés deslizó otro documento con la frialdad de quien está acostumbrada a destruir sueños. «Hemos detectado que usaste servidores corporativos para su desarrollo inicial. Técnicamente, según la cláusula 12.4, es propiedad nuestra. Además, tenemos evidencia de que compartiste información patentada con terceros». Me levanté, sintiendo cómo la traición me quemaba por dentro como ácido. «Papá, por favor. Tú sabes perfectamente por qué desarrollé esa app. Después de lo que le pasó a Sofía en el colegio, cuando el monitor escolar falló». Mi padre finalmente alzó la vista. Sus ojos inusualmente vidriosos, sus manos temblorosas. «Las reglas son las reglas, hijo. No puedo mostrar favoritismos, aunque seas mi sangre».
Fue Diego quien dio el golpe final, con una sonrisa triunfal que nunca le había visto. Y respecto a tu tan cacareado sistema revolucionario de seguridad cuántica, ya tenemos a alguien más calificado para terminarlo. Alguien con credenciales académicas más impresionantes. La puerta se abrió y entró el doctor Klaus Richter, mi antiguo profesor de la universidad, el mismo que me había suspendido en ética profesional por cuestionar su autoridad, cuando descubrí que estaba plagiando investigaciones de sus estudiantes. Alejandro, dijo con esa condescendencia que siempre me hizo hervir la sangre. Lamento que las cosas terminen así, pero tu trabajo muestra lagunas técnicas preocupantes. Ahí comprendí la magnitud de la conspiración. Richter siempre había codiciado mi investigación sobre criptografía cuántica aplicada, habiendo intentado comprarme la patente preliminar en 3 ocasiones. Y ahora, con la ayuda de mi propia familia, la estaba robando descaradamente. Tienes 30 minutos para despejar tu oficina, anunció Diego. Y por política de seguridad corporativa, debes entregar inmediatamente todos tus dispositivos electrónicos y credenciales de acceso. Mientras empacaba mis pertenencias personales, la foto de mi madre fallecida que siempre mantenía en mi escritorio, la taza que me regaló Sofía con la inscripción «El mejor tío del mundo», mis cuadernos de investigación de años, encontré la segunda bomba. Escondido entre las páginas de mis notas de investigación, había un USB que no reconocía, cuidadosamente camuflado como un llavero común. Al conectarlo discretamente a mi teléfono personal a través de un adaptador OTG, descubrí que contenía no solo copias de correos electrónicos entre Diego y Richter, que se remontaban a más de un año atrás, sino también transferencias bancarias sospechosas y documentos que sugerían que no solo habían estado planeando mi salida forzada durante meses, sino que estaban desviando sistemáticamente fondos de la empresa a cuentas fantasmas en las Islas Caimán. Pero lo más devastador fue descubrir que mi padre no se había retirado voluntariamente. Lo habían forzado a salir después de que descubrió que Diego había comprometido deliberadamente nuestra seguridad cibernética corporativa en un trato clandestino con una empresa china, vinculada al gobierno de Beijing. La tercera y más dolorosa sorpresa llegó cuando intenté acceder remotamente a mis archivos en la nube corporativa. Todos mis proyectos, años de investigación y desarrollo, habían sido metódicamente borrados, con registros de acceso que apuntaban a mi propia credencial utilizada durante el fin de semana cuando estaba de camping con Sofía. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, es que yo tenía un sistema de copias de seguridad automáticas y encriptadas en un servidor privado en Islandia. Un hábito paranoico que desarrollé después del accidente sospechoso que dañó mi laboratorio de investigación el año pasado. Un incidente que ahora reconsideraba bajo una luz completamente nueva. Al salir del edificio por última vez, con mi caja de recuerdos personales y un corazón destrozado, recibí un mensaje críptico de un número desconocido. Tu padre necesita ayuda urgente. Lo están chantajeando con algo de tu madre. No confíes en nadie, especialmente en la señora Valdés. Ella trabaja para ellos. Mientras subía a mi auto estacionado, en mi lugar habitual, que ya tenía un cartel de reservado para Dr. Richter, vi a través del vidrio, polarizado cómo Diego y Richter celebraban con champán, caro en la oficina corner que fuera de mi padre, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que esta no era solo una traición empresarial o una lucha fraternal por el poder. Era algo mucho más oscuro, algo que involucraba secretos familiares que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Secretos que aparentemente se remontaban a la misteriosa muerte de mi madre 10 años atrás. Oficialmente, un accidente, pero siempre rodeado de preguntas sin respuesta. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa sala sabía, es que durante todos estos años, mientras creían que solo era el hermano menor dedicado a sus códigos y ecuaciones, yo había estado desarrollando algo más que software y sistemas de seguridad. Había estado construyendo silenciosamente mi propia red de contactos, mis propias alianzas estratégicas en lugares que ellos ni siquiera podían imaginar. Y sobre todo, había estado preparando meticulosamente mi propia versión de justicia. Una que no respondería a leyes corporativas ni a traiciones familiares. Y la primera llamada que hice al salir del estacionamiento, usando un teléfono desechable que siempre mantuve en mi auto por precaución, no fue a un abogado corporativo, ni a un amigo del colegio, ni siquiera a mi novia. Fue a Carlos, el mejor amigo de Diego desde la infancia,
quien me había estado advirtiendo discretamente sobre el comportamiento errático y las nuevas amistades peligrosas de mi hermano durante meses. «Es hora», le dije, usando la frase código que habíamos establecido. «Activa el protocolo Fénix y Carlos, ¿sabes algo sobre chantajes relacionados con mi madre?» El silencio incómodo en el otro extremo de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto iba mucho más allá de una simple lucha por el control de la empresa familiar. Porque cuando tu propia familia te clava un cuchillo por la espalda, cuando tu propio padre te mira a los ojos mientras permiten que destrocen tu legado, cuando descubres que la muerte de tu madre podría estar conectada a todo esto, solo tienes dos opciones: sangrar hasta morir o convertir ese metal traicionero en tu propia armadura. Y yo, Alejandro Mendoza, nieto del hombre que construyó este imperio desde la nada con nada más que determinación y honor, había elegido mi camino. Un camino que los llevaría a todos de regreso a las sombras de donde nunca debieron haber salido. El juego acababa de comenzar, y aunque no lo sabían aún, yo tenía ventaja de salida. Después de todo, había escrito todas las reglas, y conocía cada backdoor del sistema. La lluvia caía con tanta fuerza que el parabrisas del auto apenas podía con ella. Cada gota parecía gritarme: «Traidor, traidor, traidor». No iba a mi apartamento en la zona elegante de la ciudad. Si Diego estaba detrás de todo esto, como sospechaba, ese sería el primer lugar donde me buscarían. Después de dar varias vueltas para asegurarme de que nadie me seguía, llegué a El Refugio, un motel pequeño y descuidado en las afueras que conocía de cuando instalé sus cámaras de seguridad hace años. Pagué en efectivo por 3 noches. La habitación 12 olía a cigarro viejo y limpiador barato. Las sábanas tenían pequeñas manchas y el baño no estaba perfectamente limpio, pero era el lugar perfecto para esconderme mientras planeaba mi próximo movimiento. Con manos que todavía temblaban de rabia, conecté un teléfono desechable, de esos que venden sin registro, a mi computadora portátil. Activé 5 programas de seguridad diferentes antes de atreverme a conectarme a mis archivos secretos en Islandia. Cuando vi que todos mis proyectos seguían allí intactos, por primera vez en todo el día pude respirar algo tranquilo. Al menos tenía esto. 8 años de investigación estaban a salvo, pero necesitaba respuestas. ¿Por qué mi propia familia me había traicionado así? ¿Qué ganaban con destruir mi carrera y robarme mis inventos? 50 minutos después, llamaron a la puerta con un código secreto. 3 golpes suaves, una pausa y 2 más. Era Carlos, el mejor amigo de Diego desde la infancia. Al verlo, me sorprendió lo mal que se veía. Pálido, con los ojos inyectados en sangre y las manos inquietas. «Tu hermano ya no es la persona que conocíamos, Alex», me dijo en voz baja mientras se sentaba en la incómoda silla de plástico. «Desde que tu papá se retiró, Diego ha cambiado completamente. Tiene reuniones a altas horas de la madrugada con gente que no pertenece a nuestro círculo. Viaja a Zúrich y Shanghái sin explicar por qué. Y ese alemán, Richter». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No es solo un profesor ambicioso. Hay algo en sus ojos, algo vacío. Como si las personas no significaran nada para él. Carlos me entregó una memoria USB pequeña y negra. Esto lo copié del servidor privado de Diego. Es arriesgado, lo sé, pero después de lo que te hicieron. Al conectar la memoria a mi computadora, el primer archivo que abrí me dejó sin aliento. Era un correo electrónico de hace casi 10 años, con un mensaje corto y aterrador. El asunto de la señora Mendoza ha sido solucionado permanentemente. Esperamos su cooperación en el proyecto del puerto. ¿Solucionado permanentemente?, repetí, sintiendo un frío que me recorría toda la espalda. Carlos, esto es del mes antes de que mi mamá muriera. ¿Esto quiere decir que...? Carlos bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con su anillo de matrimonio. Siempre hubo rumores en la empresa, Alex, susurros que decían que el accidente de tu mamá no había sido casual, que ella había descubierto algo importante sobre los negocios de tu padre, algo sobre dinero que se movía a cuentas extranjeras. La habitación pareció girar alrededor mío. ¿Mi propio papá estaba involucrado en lo que le pasó a mamá? La idea era tan horrible que casi no podía respirar. Pasé las siguientes 3 horas revisando archivos, con Carlos mirando por encima de mi hombro. Mi programa de computadora, al que llamé Cerbero, como el perro que guarda el infierno, empezó a descifrar los mensajes secretos entre Diego y Richter.
Lo que descubrí era mucho peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de robarme mis inventos. Querían usar mi tecnología de seguridad para crear una puerta trasera en los sistemas de comunicaciones de todo el país. El proyecto Quimera, como lo llamaban, permitiría espiar a gobiernos, empresas y personas comunes. Mi familia estaba ayudando a Richter y sus socios extranjeros a construir la herramienta de espionaje más poderosa de la historia. En eso, mi teléfono desechable vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número que no reconocía. El pasado guarda las respuestas. Revisa la secuencia 7B del diario de Sofía. Lo que buscas está en lo que nunca se dijo. ¿A mi sobrina otra vez? ¿Cómo podía una niña de 10 años estar conectada con todo esto? Llamé inmediatamente a la casa de Diego. Atendió Laura, mi cuñada. Su voz sonó fría y distante. Alex, no deberías llamar aquí. Diego dice que estás pasando por un mal momento. Solo quiero hablar con Sofía por un segundo, Laura. Por favor. Después de una pausa incómoda, escuché la voz alegre de mi sobrina. Tío Alex, ¿cuándo vienes a jugar? ¿Hace tanto que no te veo? Pronto, mi amor, le mentí, con un nudo en la garganta. Oye, Sofía, ¿te acuerdas del diario especial que te regalé para tu cumpleaños? El que tiene tinta invisible y códigos secretos. Claro que sí, es mi favorito. La abuela me dijo que era la mejor manera de guardar los secretos importantes. Me quedé completamente quieto. ¿La abuela Ana? Pero... Sofía, la abuela ya no está con nosotros. Sí, lo sé, pero a veces viene en mis sueños. Es muy linda. Tiene tu misma sonrisa. Anoche me dijo que te dijera que busques donde tu reflejo se quiebra, donde el espejo ya no miente. Cuando colgué, mis manos temblaban. Carlos me miraba con preocupación. ¿Qué pasa, Alex? Te ves como si hubieras visto un fantasma. En cierto modo, lo había hecho. El espejo que se quiebra solo podía ser una cosa. El espejo de mano de plata que mi madre siempre llevaba en su bolso. El que encontré roto, extrañamente roto, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza, entre sus pertenencias después del funeral. Siempre pensé que se había quebrado durante el accidente de auto. Pero ahora... Carlos, dije, con una voz que no reconocía como propia, necesito que me ayudes con una cosa más. Lo que necesites, Alex. Después de lo que te hicieron, estoy de tu lado. Ese espejo, continué, debe estar en la caja fuerte de mi papá, en la casa familiar. Necesito entrar allí esta noche. La expresión de Carlos se tornó grave. Alex, eso es muy peligroso. La casa tiene el mejor sistema de seguridad que existe. El que tú mismo instalaste. Por eso mismo sé cómo vencerlo, respondí, con una determinación que no sentía completamente. Toda fortaleza tiene su punto débil. Y yo diseñé esta. Mientras Carlos se iba, prometiendo conseguirme el plano actualizado de la casa, me quedé mirando por la ventana sucia del motel. La lluvia había amainado, pero la tormenta en mi corazón crecía con cada minuto que pasaba. Porque ahora entendía que esto iba mucho más allá de una pelea familiar por una empresa. Alguien había matado a mi madre. Alguien estaba usando mi tecnología para fines terribles. Y mi propia familia estaba involucrada hasta el cuello. El mensaje de A, los sueños de Sofía, el espejo roto de mamá. Todas eran piezas de un rompecabezas mortal. Y estaba decidido a armarlo completo, sin importar a quién tuviera que enfrentar en el proceso. Por primera vez desde mi despido, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Ellos pensaban que me habían derrotado, pero no sabían que acababan de despertar a alguien que no tenía nada más que perder. La noche era mi única aliada. Estacioné mi auto a 3 calles de la casa donde crecí, en el mismo barrio de árboles altos y jardines perfectos que ahora me sentía como territorio enemigo. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada farol iluminaba un recuerdo que ahora se había vuelto amargo. Carlos me había conseguido los planos actualizados del sistema de seguridad. Mientras los revisaba bajo la tenue luz de mi linterna, sentí una punzada de ironía. Estaba usando mis propias creaciones para vencerlas. El sistema que instalé hace 2 años era perfecto, excepto por un detalle que solo yo conocía. El cableado del sistema de riego automático pasaba por debajo del muro trasero y se conectaba a un panel secundario en el cobertizo de herramientas. Un punto ciego que había dejado deliberadamente, convencido de que nunca lo necesitaría usar contra mi propia familia.
Con un emisor de frecuencia que había construido para pruebas, creé un bucle en los sensores de movimiento de la zona este. Tenía 87 segundos exactos antes de que el sistema detectara la anomalía y sonara la alarma principal. Deslizándome entre los arbustos como un fantasma, llegué al cobertizo. La cerradura era vieja y se dio con facilidad. Dentro, entre rastrillos y mangueras, encontré el panel de control. Introduje una llave USB con un programa especial que escribí hace años. En menos de 10 segundos, tenía acceso limitado a la red doméstica. No podía apagar las alarmas principales, pero sí crear un camino seguro hacia la casa. Como un ladrón en mi propio hogar, me colé por la ventana de la biblioteca que siempre tuvo un cerrojo defectuoso, algo que mi padre se negaba a reparar por nostalgia. El interior olía a limpieza y abandono. A pesar de la perfección de cada mueble, se sentía el vacío de una familia destrozada. Subí las escaleras evitando el 7º escalón, ese que siempre crujía y que yo conocía desde niño. El estudio de mi padre estaba exactamente como lo recordaba. Libros perfectamente ordenados, el escritorio de caoba limpio. Y detrás del retrato de mi abuelo, la caja fuerte Bauer que había instalado personalmente. Era imposible de abrir sin la huella digital de mi padre o la clave maestra. Pero recordé algo que él me dijo una noche, después de beber demasiado whisky. La tecnología falla, Alex, el metal no. Pasé los dedos por el borde inferior de la caja fuerte hasta encontrar una pequeña ranura casi invisible. Allí estaba la llave física de respaldo que él mismo me había mostrado. Al girarla, la puerta se abrió con un suave clic. Dentro no había dinero ni joyas valiosas, solo documentos y un pequeño cofre de madera que reconocí inmediatamente. Era el joyero de mi madre. Al abrirlo, encontré el espejo de plata. Lo tomé con manos que temblaban. La superficie reflectante estaba agrietada de forma extraña, como si alguien la hubiera golpeado con algo puntiagudo. No parecía dañado por un accidente de auto. Recordando las palabras de Sofía, busca donde tu reflejo se quiebra. Examiné el espejo bajo la luz de mi linterna. Presioné los bordes. Lo sacudí suavemente. Nada. Frustrado, estaba a punto de guardarlo cuando la luz se reflejó en una de las grietas más largas. No era aleatoria. Seguía un patrón casi imperceptible, como un circuito dibujado en el vidrio. Con la navaja de mi bolsillo, presioné cuidadosamente el borde de la base de ónix. Con un chasquido suave, la parte posterior se desprendió. Y allí, escondida en un compartimento secreto, había una memoria micro SD. En ese momento, las luces del estudio se encendieron de repente. Sabía que no te podías resistir, dijo la voz fría de la señora Valdés. Estaba parada en la entrada, con una pistola pequeña pero letal apuntando directamente a mi pecho. A su lado estaba uno de los hombres de traje que había visto en mi despido. Diego subestimó tu terquedad, continuó ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo no. El espejo, por favor. Mientras deslizaba la micro SD en el dobladillo de mi jeans, saqué el espejo de mi bolsillo lentamente. ¿Así que ellos son ustedes?, la pregunté, ganando tiempo. ¿Mi madre murió por lo que hay en este espejo? Tu madre murió por no entender que en los negocios, como en la vida, hay líneas que no deben cruzarse, respondió con calma aterradora. Ahora podemos terminar esto de manera civilizada. Danos el espejo y la memoria y tu padre no sufrirá más consecuencias. El chantaje. El mensaje de A era cierto. Usaban a mi padre para controlarme. En un movimiento rápido, arrojé el espejo hacia la ventana. El cristal de la ventana y el del espejo se hicieron añicos con un estruendo que resonó en toda la casa. Aprovechando la distracción de Valdés y su guardaespaldas, me lancé hacia el pasillo. Las alarmas principales sonaron ensordecedoras. No era parte de mi plan, pero era la distracción perfecta. Corrí escaleras abajo, escuchando los gritos de Valdés detrás de mí. ¡Deténganlo! No dejen que se escape con la memoria. Salté por la ventana de la cocina, aterrizando torpemente en el césped húmedo. Me levanté rápidamente y corrí hacia la calle, esperando no encontrar más guardias. Al llegar a mi auto, jadeando y con el corazón latiendo desbocado, encontré una nota pegada con un imán en la puerta del conductor. Era una foto de Sofía saliendo de su escuela. En el reverso, una sola palabra recortada de un periódico. Alto. Se habían atrevido a amenazar a mi sobrina, a una niña de 10 años. Mientras arrancaba el auto y me alejaba rápidamente, supe que la guerra había escalado a un nivel nuevo y peligroso. Ya no se trataba solo de una empresa o de una tecnología. Se trataba de proteger a los pocos seres queridos que me quedaban.
Y lo que fuera que contuviera esa memoria micro SD, debía ser tan importante que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarla, incluyendo lastimar a una inocente. Sentado en la habitación del motel, con la foto de Sofía en una mano y la memoria micro SD en la otra, sentía que el mundo se cerraba a mi alrededor. La amenaza era clara. Si seguía investigando, mi sobrina podía salir lastimada. Pero si me rendía, no solo traicionaría la memoria de mi madre, sino que dejaría a mi familia a merced de personas sin escrúpulos. Con dedos temblorosos, conecté la memoria micro SD a un adaptador y luego a mi computadora, usando 3 capas de seguridad diferentes. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. No eran solo documentos. Era el diario digital de mi madre, archivos de audio grabados en secreto, fotos de documentos, anotaciones escritas con una urgencia que traspasaba la pantalla. Escuché su voz por primera vez en 10 años y cada palabra era un puñal en el corazón. 28 de marzo. Emilio sigue negándolo, pero los números no mienten. Las transferencias a la cuenta de las Islas Caimán se han triplicado este trimestre. ¿De dónde sale tanto dinero? 15 de abril. Hoy confronté a Emilio sobre Richter. ¿Por qué le estamos pagando tanto a un consultor externo? Se puso nervioso. Dijo que era para proyectos especiales. Pero vi el contrato. No tiene fechas de entrega. No tiene objetivos claros. De mayo. Encontré los planos del proyecto Quimera. Dios mío. No es solo espionaje industrial. Quieren crear una puerta trasera en sistemas médicos, eléctricos, de transporte. Esto es traición a nivel nacional. La grabación más reciente era del día de su muerte. De mayo, 4:30 p.m. Recibí una llamada anónima. Dicen que tienen pruebas del accidente en el laboratorio donde trabajé hace 20 años. Que si no dejo de investigar, harán públicas esas pruebas. Emilio está aterrado. Dice que debemos parar. Que no sabemos contra quién nos enfrentamos. Voy a buscar a los niños al colegio. Rezaré para que esto sea solo una pesadilla. Mi teléfono desechable sonó, rompiendo el hechizo de dolor y rabia que me tenía paralizado. Era el número de mi padre, pero la voz al otro lado era la de Diego. Parece que no entiendes las reglas del juego, hermanito, dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Romper ventanas, llevarte cosas que no te pertenecen. Muy infantil. Si tocas un solo pelo de Sofía. ¿Sofía?, interrumpió con una risa falsa. Por supuesto que no. Es mi sobrina, mi sangre. Pero tu cuñada Laura está muy preocupada. Cree que tu comportamiento errático es una mala influencia para la niña. Tan preocupada está que ha solicitado una orden de alejamiento. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Si te acercas a menos de 500 metros de esa niña, irás directo a la cárcel, continuó Diego. La señora Valdés fue muy persuasiva con el juez. Era un movimiento maestro. No necesitaban lastimar a Sofía físicamente. Solo tenían que alejarla de mí, rompiendo el único lazo puro que me quedaba. Lo que quiero es simple, dijo Diego, su voz adoptando un tono negociador. La memoria del espejo y tu silencio. Firma estos documentos de no divulgación, renuncia a toda reclamación sobre la empresa y la propiedad intelectual. Y te transferiremos $5 millones para que empieces una nueva vida en otro país. Es mi oferta final. Sabía que era una trampa. Firmar esos documentos sería firmar mi sentencia de muerte. Pero la orden de alejamiento. No poder volver a ver a Sofía. Necesito tiempo para pensarlo, dije, con una voz que no reconocía como propia. Tienes 24 horas, respondió Diego. Y Alex, no juegues con fuego. La última persona que lo hizo ya no está para contarlo. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla de la computadora, donde la waveform de la voz de mi madre se había convertido en una línea plana y silenciosa. Ellos tenían el poder, la empresa, la ley de su lado. Yo solo tenía la verdad y una memoria llena de fantasmas. Pero a veces, la verdad es el arma más explosiva de todas. Desplegué la interfaz del protocolo Fénix en mi pantalla. No era un sistema de hackeo como Richter y Diego probablemente imaginaban. Era algo mucho más simple y a la vez más poderoso. Un sistema de transparencia forzada, diseñado para empaquetar pruebas, verificar su autenticidad mediante tecnología blockchain y distribuirlas de forma imparable a una lista preestablecida de periodistas investigadores, reguladores gubernamentales y agencias de inteligencia de 12 países diferentes. Una vez activado, era imposible de detener. Todo lo que necesitaba era un comando, un solo clic. Miré la foto de Sofía en mi teléfono. Su sonrisa inocente, sus ojos llenos de confianza. ¿Estaría a salvo si activaba el protocolo?
o la onda expansiva de este escándalo la alcanzaría a ella también. Mi padre había elegido proteger los secretos del pasado, y había perdido todo en el proceso. Su honor, su familia, posiblemente hasta el amor de su vida. Yo tenía que elegir entre proteger el futuro de Sofía manteniendo el silencio, o exponer la verdad sin importar las consecuencias. Recordé las últimas palabras de mi madre en la grabación. Rezaré para que esto sea solo una pesadilla de la que pueda despertar. Pero esta no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Era la realidad que me había tocado vivir. Y algunas realidades son tan oscuras que la única manera de vencerlas es con una luz aún más brillante. Aunque esa luz queme todo a su paso. Mi dedo se cernía sobre la tecla Enter, titubeando entre el amor por mi sobrina y la justicia para mi madre. En ese momento, sonó el teléfono desechable. Un mensaje de, tu padre está despertando. Sabe que lo engañaron con lo del laboratorio. Cuidado con Richter. Tiene órdenes de eliminarte si no aceptas el trato. La orden de alejamiento es falsa. Laura nunca la solicitó. Miré la pantalla del protocolo Fénix, luego la foto de Sofía, y finalmente el mensaje de La partitura estaba escrita, pero yo era quien tenía que decidir qué música tocarían sus notas. Y en la quietud de aquella habitación de motel, con el peso de generaciones sobre mis hombros, supe que algunas traiciones no pueden perdonarse, y algunas verdades merecen ser contadas, sin importar el precio. Mi dedo descendió.